Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Hoy tenemos, muchas gracias también, Luis. Hoy tenemos la Cena del Señor y vamos a ver acerca del sacrificio de Cristo. Mientras yo tenga que dar algunos estudios, me toca predicar a mí, yo voy a comenzar con un estudio que se titula El asesinato del Hijo de Dios. Son 3 estudios. Hoy voy a dar uno y cuando me toque predicar a mí voy a seguir con el estudio del asesinato del Hijo de Dios. Y uno dirá, ¿el asesinato del Hijo de Dios? ¿Cómo? Si uno ve a través de la Escritura, siempre los fariseos, los escribas, los sacerdotes, buscaban ocasión para matar a Jesús. Siempre decían, buscaban ocasión para matar a Jesús. Buscaban ocasión para matar a Jesús. ¿Qué significa la palabra asesinato? Para que con el significado de esta palabra vamos a ir desarrollando el estudio que vamos a tener en esta noche. Se considera asesinato cuando una persona causa la muerte de otra persona con ensañamiento. ¿Qué sería ensañamiento? Que dice que aumenta deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de la víctima. El sufrimiento de la víctima. Y vamos a ver a través de este estudio que había personas que causaban la muerte de Jesús. Obviamente estaba todo controlado bajo la soberana mano de Dios. Pero estas personas hicieron algo que realmente era inhumano. Querían que Jesús sufra de una manera realmente cruel. Y vamos a estudiar hoy, el primer estudio se llama La cruz, símbolo de burla, vergüenza y dolor. La cruz, símbolo de burla, vergüenza y dolor. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo del 36 hasta el versículo 35. Versículo 26 hasta el 35. A ver, un poquito más. Mateo capítulo 27, versículo 26 hasta el versículo 35. Estamos acostumbrados a ver el versículo en la pantalla, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno ve el versículo en la pantalla? Se acostumbra a verlo y no trae la Biblia. Y cuando uno deja de usar la Biblia, total, está la pantalla, así que no. Hay que acostumbrarse a escuchar ese ruidito de la Biblia, ojear la Biblia, buscar la Biblia, ver los versículos, y para que uno pueda, si quiere ahí, anotarlo o quiere poner algo al lado. Por eso la importancia de traer la Biblia, querido hermano. Dice el versículo 26 del capítulo 27. Entonces, Jesús estaba allí, frente a Pilato y frente a toda la gente, y la gente, Jesús dice, ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente decía, a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Crucifíquelo. Y dice el versículo 26, entonces Pilato le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina, y una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de las calaveras, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta:
Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. Primer aspecto que vamos a ver es la cruz, símbolo de burla. Y lo vamos a ver del versículo 26 al 30. Dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina, una caña en su mano derecha, e hincada la rodilla delante de él, le escarnecía diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Queridos hermanos y amigos, a pesar del hecho de que estos soldados romanos no tenían razón alguna para amontonar tal desprecio sobre nuestro Señor Jesús, evidentemente se regocijaron muchísimo al hacerlo. Estos hombres eran hombres endurecidos al haber presenciado numerosas ejecuciones, de modo que el dolor de tal tortura ya no hacía ningún tipo de impacto en estos soldados. Para ellos Jesús solamente era otro fanático religioso con el que se sentían libres de divertirse tan cruelmente como ellos lo deseaban. Parecía como que si todo el mundo estaría en contra de Jesús, tanto judíos como gentiles. Ahora, deliberadamente, incluso con regocijo, estaban estos soldados participando de un asesinato, decidido a verlo morir de la manera más cruel y agonizante posible. Los soldados romanos no tenían idea a quién estaban atormentando. En lo que a ellos concernía, simplemente estaban crucificando a otro criminal por orden de Pilato, su jefe. Las órdenes de Pilato eran azotar a Jesús y crucificarle. Pero la burla cruel que amontonaron sobre Jesús revelan su propia iniquidad. Mientras devolvían a Jesús al pretorio, deliberadamente hicieron de Jesús un espectáculo para entretener a la multitud burlona. Un tumulto atrajo la presencia de toda la guarnición de soldados, dice el pasaje. Un escuadrón romano consistía de 600 soldados. Algunos probablemente tenían poco conocimiento de quién era Jesús. Para ellos Jesús era un religioso que había molestado la paz y causado problemas en Roma. Estos soldados indudablemente asumieron que él merecía cualquier burla, tormento que pudieran amontonar sobre él. Queridos hermanos y amigos, el abuso de los soldados contra Jesús probablemente no era motivado por algún sentimiento personal contra él, pero no obstante eran extremadamente malvados. Jesús había sido bofeteado y golpeado repetidas veces, incluso antes de ser entregado a Pilato, de modo que su rostro, sin duda, ya estaba hinchado y sangrante. Y después de los azotes, su espalda era un conglomerado de heridas sangrantes y músculo tembloroso. ¿Se imaginan la figura de Jesús? Su rostro hinchado, su boca lastimada, su espalda destrozada. Y temblando Jesús en ese lugar, mientras los soldados rodeaban a Jesús. Y dice el pasaje que lo desnudaron de su propia ropa. La palabra desnudar en el griego significa endulzante, que puede aplicarse como desnudar o de vestir. Dice el comentarista que lo desnudaron. La humillación que soportó Jesús fue extraordinaria. Estar delante de tantas personas desnudo es muy humillante. Estas personas no tenían compasión de Jesús. Y así como estaban, le desnudaron y dice que le colocaron un manto de escarlata de color púrpura. Juan 19:2 dice
el manto de escarlata significa realeza. ¿Por qué? El propósito claramente de los soldados era hacer una completa burla de su afirmación de que era un rey. Y con ese fin confeccionaron una corona de espinas. El César usaba un ramo de laurel como corona. Las espinas, queridos hermanos y queridos amigos, eran una cruel réplica de ellas y a la vez corrupta. Las espinas eran de 5 centímetros de largo, escuche bien, de 5 centímetros de largo que podían penetrar en la cabeza cuando la corona era fuertemente presionada sobre él. No solamente le pusieron un manto de escarlata color púrpura para significar que era un rey, una corona de espina, pero también dice el pasaje que la caña que le dieron en su mano era un intento adicional de poner en ridículo su reclamo de realeza. La caña que le dieron representaba un cetro, pero era una imitación débil y frágil. El silencio, querido hermano, el silencio de Jesús pudo haberlo convencido de que simplemente Jesús era un demente y demostrar su completo desprecio por Jesús al fingir la clase de reverencia que unos mostrarían como un rey. Y dice ahí el pasaje, versículo 31, dice que se arrodillaban, versículo 30, y le decían, salve rey de los judíos, en tono de burla, como también lo habían hecho los sacerdotes judíos anteriormente. Y dice que le escupieron, y uno de ellos le sacó la caña de su mano y le golpeó repetidas veces en la cabeza sobre la corona. Yo digo, ¿con qué necesidad? Está una persona delante de ellos desfigurada, sin poder estar de pie, con la espada lastimada, con la corona allí. ¿Con qué necesidad tenían de seguir pegándole en la cabeza, en la corona? ¿Con qué necesidad? No tenía ninguna necesidad de hacerlo. Si ya estaba Jesús indefenso. Pusieron esos escuadrones para rodear a Jesús, para que la gente pueda ver ese espectáculo. Y mientras le pegaban ofeteada a Jesús, decían, salve rey de los judíos, salve rey de los judíos, se burlaban de él. Y un soldado con la caña le pegaba repetidamente en la corona de espina. Yo pregunto, ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad, hermano? No hay necesidad de tal desprecio. En Juan 19:3 dice que los soldados le daban de bofeteada, quiere decir golpear con la mano abierta. ¿No es suficiente con pegar en la cabeza con la caña? ¿Para qué pegarle cachetadas? Ellos no sabían de quién se estaban burlando, del Rey de Reyes y Señor de Señores. No sabían eso. Pero ellos se estaban burlando del Rey de Reyes y Señor de Señores. De él se estaban burlando, pero ellos no sabían. La cruz, símbolo de burla. Wow. Y a veces tomamos como que Jesús sufrió, se burlaron, fue realmente algo humillante para Jesús. Y él no dijo absolutamente nada. Segundo aspecto, la cruz, símbolo de vergüenza. Lo vemos en el versículo 31 y 32. Dice, después de haberle escarnecido, la palabra escarnecer significa burlarse de una persona de manera cruel para humillarlo. Eso quiere decir escarnecer, burlarse. La persona está sufriendo y se burlaban de él. Era para humillarlo. Y dice el pasaje, mientras le escarnecían, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. La víctima de una crucifixión generalmente tenía que llevar una placa colgada en el cuello en la que escribían el crimen por el que se le condenaba. Era parte de la vergüenza a la que eran sometidas las víctimas de la crucifixión. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza. No lo tomó en cuenta y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estas personas llevan a Jesús para vergüenza del crucificado
eran conducidos a través de las calles y se le hacían caminar para aumentar la humillación del espectáculo. También le obligaban a llevar su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. Una cruz romana era suficientemente grande para crucificar a un hombre adulto y podía estar pesando casi 95 kilos la cruz. Pero para alguien en la condición debilitada de Jesús sería imposible arrastrar semejante carga del pretorio hasta el lugar de la crucifixión fuera de la muralla de Jerusalén. Aproximadamente tenía del pretorio hasta allí, hasta el monte Calvario, 600 metros. Y la condición que estaba Jesús, queridos hermanos, no podía llevarla. Mateo escribe que Jesús necesitó ayuda para llevar su cruz. Dice Mateo 27, 32, el pasaje que estamos estudiando. Perdón, por cada rato voy a estar así porque realmente cada vez que estudio esto me humilla. Me da ganas de llorar, arrodillarme, darle gracias a Jesús por todo lo que tuvo que soportar por mí. Perdónenme si cada vez me estoy limpiando. Pero realmente cada vez que estudio esto yo no puedo comprender lo que hizo Jesús por mí. No alcanza mi mente a comprender todo lo que tuve que soportar por mí. Por eso, como decía ahí la canción, ¿cómo no voy a vivir para Él y sí a seguirle? ¿Cómo? Con lo que hizo por mí, no. Dice que por lo menos 4 soldados acompañarían al reo hasta el lugar de la ejecución. Dice el versículo 32, cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Los soldados, querido hermano y querido amigo, evidentemente se impacientaron con el paso lento de Jesús y agarraron a Simón por el camino, obligándole a llevar la cruz de Jesús. El agotamiento de Jesús era perfectamente comprensible, incluso con Simón llevando su cruz. Jesús aparentemente estaba demasiadamente débil para caminar sin apoyo. Dice Marcos capítulo 15, versículo 22, y lo llevaron al lugar llamado Gólgota, usando una expresión griega que dice traído. Dice, cuando lo llevaron, quiere decir que realmente Jesús no podía caminar. Tuvieron que llevar a los soldados romanos hasta el lugar de la ejecución. Pero Jesús no podía estar de pie. Probablemente caminaba con mucha dificultad, necesitando el apoyo constante de los soldados en el camino. Simón de Cirene no era un espectador ocioso que deseaba burlarse de Jesús como el resto de la multitud. Marcos, capítulo 15, versículo 21, dice que él salía del país y pasaba. Cuando Jesús salía de la ciudad, aparentemente Simón estaba entrando, escuche bien, y por cita divina estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado para llevar a Jesús. Dice versículo 33-34, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Queridos hermanos y queridos amigos, evidentemente justo antes de que lo clavaran en la cruz, los soldados le ofrecieron esta bebida amarga. Dice Marcos 15:23, le dieron a beber vinagre mezclado con mirra, mas él no quiso tomarlo. El vino era un vinagre, la hiel era algo de sabor amargo, que dice que la sustancia amarga era la mirra, que actúa como un narcótico suave. Los soldados pudieron ofrecerle esta bebida por sus efectos anestésicos, justo antes de que clavaran sus manos y sus pies. Cuando Jesús probó lo que era, lo escupió. Quisieron darle esto para que él tomara, y ya al tomar eso, ya cuando clavaran sus manos y sus pies, no sintieran tanto dolor. Pero Jesús, al probarlo, dice que lo probó y enseguida lo escupió. ¿Por qué Jesús lo escupió? Porque no quería Jesús que sus sentidos quedaran adormecidos. Había venido a la cruz para llevar el pecado y sentiría el efecto total del pecado que cargaba. Soportaría toda la medida completa de su dolor.
El Padre le había dado a beber una copa más amarga que la hiel, mezclada con mirra. Su corazón aún estaba firme, decidido para hacer la voluntad de Dios. Y él no usaría ninguna clase de anestesia para que sus sentidos fueran adormecidos. Él quería cumplir la obra que Dios le dio. La cruz, símbolo de burla. La cruz, símbolo de vergüenza. Tercer aspecto. La cruz, símbolo de dolor. Dice el versículo 35, y cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido, y sobre mi ropa echaron suerte. Les crucificaron. Los clavos que atraviesan la muñeca, cuando crucificaron, generalmente rompen los huesos y el carpo y desgarraban los ligamentos del carpo, pero la estructura de la muñeca es, sin embargo, lo suficientemente fuerte para soportar el peso del cuerpo. Cuando el clavo entraba en la muñeca, generalmente causaría un daño severo al nervio mediano, causando un intenso dolor en ambos brazos. Pero cuando uno se clava un clavito enseguida, las muñecas, rompía huesos, tendones, en las dos manos, no en una sola mano, causando un intenso dolor en ambos brazos. Finalmente, se clavarían un solo clavo a través de ambos pies. Les juntaban los pies y a través de los tendones de Aquiles le clavaban el clavo hacia la madera. Terrible. Ninguna de las heridas producidas por los clavos serían fatal, pero todas ellas causarían un dolor intenso. Wow. Todo eso tuvo que soportar Jesús. Yo sé, sí, Jesús fue crucificado. Cuando uno entiende realmente el dolor que tuvo que padecer por mí, debe decir. Después que la víctima fue clavada en el lugar, varios soldados elevaron lentamente la parte superior de la cruz y deslizaron cuidadosamente el pie en un pozo profundo. La cruz caería con un golpe discordante en la parte inferior, lo que provocaría que todo el peso de la víctima fuera inmediatamente cargados por los clavos de la muñeca y los pies. Y eso causaría un dolor desgarrador en todo el cuerpo, ya que las articulaciones principales se sacaron del lugar. ¿Entiende eso? Clavado, lo elevaron, y cuando cayó en la cruz, ese golpe seco que tuvo que soportar el cuerpo fue soportado por las muñecas y los pies. Se dislocaron los hombros, se salieron del lugar, porque tuvo que soportar todo el peso de su propio cuerpo. Probablemente a eso se refirió Cristo proféticamente en el Salmo 22:14, que dice: he sido derramado como agua y todos mis huesos se desconjuntaron. Escuche bien, querido amigo y querido hermano. La víctima de la crucifixión experimentaría oleada de náuseas, fiebre, sed intensas, calambre constante y dolor incesante y palpitante en todas partes del cuerpo. El insomnio, el hambre, la deshidratación y el empeoramiento de la infección afectaron el cuerpo de Jesús. Jesús estuvo clavado en la cruz. ¿Saben cómo estuvo clavado en la cruz? 6 horas. 6 horas tuvo Jesús clavado en la cruz, agonizando. Y un médico, Truman Davis, que estudió los efectos físicos de la cruz, dice que con Jesús puede haber ocurrido así. Suena ahí porque realmente esto es fuerte, hermano. A medida que los brazos se fatigan, esto es lo que soportó Jesús en la cruz, grandes olas de calambres recorren los músculos
anudándolo en un dolor profundo, implacable y palpitante. Esos calambres vienen en la capacidad de empujarse hacia arriba. Colgado de sus brazos, los músculos pectorales están paralizados y los músculos intercostales son incapaces de actuar. El aire puede ser traído hacia los pulmones, pero no puede ser exhalado. ¿Entiende, hermano? Tratar de elevarse para poder respirar. Pero cuando quiere elevarse, tiene los pies clavados, tiene que soportar ese dolor para poder respirar un poco, pero no lo puede exhalar. Calambre, yo creo que cuando uno está acá y que ha sufrido calambre cuando a la noche se despierta, hay un calambre en la pierna o en el brazo. Imagínense en la cruz, con fiebre, temblando, agonizando, con sed, queriendo respirar, la gente burlándose de él. Jesús lucha para elevarse a sí mismo con el fin de obtener incluso una respiración corta. Mira ese cuando uno ve a los niños que están respirando. Jesús quiere por lo menos respirar un poco. Estuvo 6 horas así, hermano, agonizando, queriendo respirar un poco. Y tenía los brazos cansados, las piernas con calambre, fiebre, deshidratación, hambre, y aún así quería respirar. Y no podía, porque estaba debilitado, realmente no podía. Porque la forma en que estaba crucificado no podía. Finalmente el dióxido de carbono se acumula en los pulmones y el torrente sanguíneo y los calambres se calman parcialmente. De vez en cuando es capaz de alzarse a sí mismo para exhalar y tomar un poco de oxígeno vivificante. Horas de intensidad de dolor, ciclo de movimientos, calambres dolorosos en la rodilla, asfixia parcial intermitente, dolor a romperse los tejidos de su espalda lacerada para moverse hacia arriba y hacia abajo contra la madera áspera. ¿Entiende? Tenía que levantar la espalda destrozada, latigazo, rasparse la espalda con la madera áspera y volver. Levantarse, raspar su espalda con esa madera áspera y bajar. Entonces comienza otra agonía. ¿Más todavía? Sí, más todavía. Un profundo, irresistible dolor en el pecho, mientras que el pericardio, ¿qué pericardio? Es una membrana que envuelve el corazón, poco a poco se llena de plasma y comienza a oprimir el corazón. Lo va oprimiendo de a poquito, oprimiendo de a poco. 6 horas tuvo Jesús colgado en la cruz. La cruz, símbolo de burla, vergüenza y dolor. Y cuando uno leía esto y estudia así, tal desprecio tenían para ver que una persona estaba agonizando y ni siquiera nadie, ni su padre intervino ahí. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cargando mi pecado y tu pecado. La cruz, símbolo de burla, vergüenza y dolor. Vamos a hacer un video ahora en forma de resumen de lo que hemos estado viendo recién. Qué imagen es fuerte. Y eso no es nada a comparación de lo que pasó Jesús. Hizo una canción: en la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor que alguien pisoteó, quédate tú y fue por mí, por amor. Se dejó pisotear Jesús. Y el que decían, mientras clavaba decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo va a decir esas palabras? Bueno, el próximo mensaje vamos a ver el significado de esas palabras. Querido amigo, esto le costó a Dios por nuestro pecado, y querido hermano, una cruz. Es tan grave el pecado que Dios tuvo que sacrificar a su propio Hijo
Muchos dicen, ¿quién mató a Jesús? Los judíos, los soldados romanos. ¿Saben qué dice Isaías capítulo 53, versículo 10? Con todo esto quiso Dios quebrantarlo. Dios quiso sacrificar a su Hijo de esta manera para que nosotros, mire, pecadores, podamos tener la oportunidad de ir al cielo. Qué diferente uno ve la cena del Señor cuando ve el sacrificio de Cristo. Que esto nos ayude, querido hermano, a reflexionar de lo que hizo Cristo por nosotros, sin merecerlo. Lo que tuvo que padecer para salvar a viles pecadores, que merecían el castigo eterno. Y lo hizo por amor. Vamos a orar por el tiempo ahora los símbolos. Oramos. Padre Celestial, realmente nos humillamos, porque realmente cada vez que leemos tu palabra y vemos lo que tuvo que padecer tu único Hijo, Cristo Jesús, el amado del cielo, soportar que esté desnudo delante de tanta gente, que le pongan ese manto, esa corona de espina, esa caña en sus manos y burlarse diciendo Rey de los judíos. Ellos realmente no saben ni sabían de quién se estaba burlando. Si ellos hubiesen entendido de quién se estaba burlando, hubiesen caído de rodillas en adoración. Pero Jesús permaneció en silencio. Y de tu palabra, como oveja, fue llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gracias, Jesús, por soportar la burla. Gracias, Jesús, por soportar la vergüenza. Y gracias, Jesús, por soportar el dolor por personas que te íbamos a fallar, que te íbamos a cuestionar. Y aún así quisiste morir por mí en la cruz. En la oración de cada uno de los hermanos, que sabemos que en este lugar todavía hay personas que todavía no se han arrepentido de sus pecados. Que el Espíritu Santo pueda convencerle y pueda entender que necesitan de un Salvador, Jesucristo. Y ahora, al participar de los símbolos que Jesús un día tú dejaste para que hagamos memoria de ti hasta que tú vengas a buscarnos, el pan que representa ese cuerpo que fue molido, lacerado, atravesado por los clavos en sus manos y en sus pies, lastimada la frente con la corona de espina, y la copa que simboliza esa sangre que fue derramada en la cruz una vez para siempre, para la remisión de nuestros pecados. Que podamos participar dignamente y para tu gloria, oh Dios. Gracias, Cristo Jesús. No va a alcanzar nuestra vida para agradecerte. Y cuando estemos en el cielo vamos a adorar al Cordero que fue inmolado. Estarán todavía las marcas en tus manos y en tus pies, para mostrarnos de que si estamos en ese lugar no es por nuestros propios méritos, sino es por los méritos de Cristo Jesús. Te alabamos y te adoramos. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y este tiempo de los símbolos. ¿Mauro?